Bueno, muy buenas noches a todos y a todas las compañeras, las colegas también, ya listos para encarar nuestro último coloquio en esta última semana prácticamente del módulo, ¿no? Y bueno, esta semana estamos más bien discutiendo la experiencia descolonizadora en educación en el Perú, ¿no? Así que los compañeros que están a la cabeza de Edwin Tumiri serán los encargados, vale decir, el último grupo, el cuarto y último grupo, serán los encargados de llevar adelante estas reflexiones, este análisis, esta discusión. Creo que ya estamos listos, así que cuando gusten, Edwin, Oscar, Angélica, Marco, Juan, pueden empezar, ¿no? Adelante, colegas del cuarto grupo. Y les pido, como siempre, que prendan sus cámaras, por favor. Y si pueden ampliar la pantalla, creo que está en Word, ¿no es cierto? Ah, no, no está en Word. En PowerPoint. Si pueden ampliarlo un poco más, sería excelente. Sí, si pueden ampliar un poco más el contenido del documento, ¿no? Adelante, colegas, adelante, Edwin, Oscar, Angélica, Marco, Juan. Ya pueden empezar. Muy bien, doctor y compañeros, nuevamente muy buenas noches. Eh, Permítame preguntar si está Juan Poma, por favor. Juan, Juan Poma. A ver, lo buscamos a Juan Poma. No está Juan Poma. No está todavía Juan Poma. muy bien, seguramente se irá incorporando a medida que vayamos desarrollando nuestra presentación. Entonces, doctor y compañeros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación del grupo 4. Titula lo siguiente: Experiencias educativas descolonizadoras en el Abya Yala, caso Perú. Bueno, los integrantes somos Juan Poma Quispe, Marco Antonio Quispe Martínez, Angélica Mamani Calizaya, Oscar Benito Pongo y mi persona, Edwin Tumiri Vargas. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, compañero Oscar. Al parecer se congeló. Puede volver a presentar. Sí, unos minutitos, por favor. Nuevamente compartimos pantalla, compañero Oscar. Bueno, entre tanto vamos superando esos problemas técnicos. Vamos a, como las anteriores semanas, esta última semana, tocar el tema de la educación o las experiencias educativas en el vecino país,
en el hermano país del Perú, que dicho sea de paso, de una u otra manera comparte mucho con Bolivia, ¿no? Ahí estamos observando la primera imagen Sería ideal que y amplíen la pantalla un poco más, o sea, la página, ¿no? ujú, exacto. A ver, En un mayor Oscar, si le porcentaje, damos póngale. más. Si es que se pudiera, adelante. Muy bien, les decía que en esa primera imagen tenemos un problema que se presentó en Perú y cabalmente este año. Seguramente muchos hemos debido observar en los medios de comunicación, pero principalmente en las redes sociales, este conflicto que hubo con referente a la destitución, digamos, de su presidente Castillo, y luego la posesión de Boluarte como presidenta. Eh, Ver algunas imágenes, ver algunos videos, me hizo recuerdo a lo que Bolivia vivió en el año 2003. Eh, y esa imagen, y que de fondo muestra una huipala, por ejemplo, y, y básicamente es una imagen del Perú. Entonces ahí como que hubo un levantamiento aparentemente para derrocar a Dina Boluarte. Lo cierto es que en las imágenes se vio incluso, ¿no? La denominada Marcha de los Cuatro Suyos. eh, o sea, se reflejó en ese conflicto lo que Bolivia vivió en su momento. La diferencia es que en Bolivia terminó ese conflicto, recuerden ustedes, con la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y creo que a partir de ahí cambió, digamos, de una u otra manera la historia boliviana. Pensé que de una u otra manera iba a repetirse eso en el Perú, porque habían indígenas, digamos, de todo lado. Decían ellos del Perú profundo, se acordarán, haciendo mención a los pueblos indígenas, ¿no? Y como tal salieron de la selva, de la Amazonía, de la costa, de la parte andina, salieron. Pero el punto central es que la lucha me parece que, bueno, quedó hasta por ahí, no pude hacer el seguimiento, pero Dina Boluarte sigue nomás, ¿no? Como presidenta. Pero ya, más o menos, hay esta necesidad de colocar sobre la mesa las demandas de los pueblos originarios. En ese contexto, quiero iniciar eh, el texto académico número 4, donde puntualmente señala lo siguiente. Perú es un país donde la mayoría de la población desciende de los pueblos originarios, especialmente andinos, por señalar dos, aymaras y quechuas. Y aquí viene lo curioso, pero solamente una minoría se identifica como tal y prefieren el denominativo mestizo. Quizás eso pueda un poquito explicar las razones del por qué este conflicto no concluyó con la expulsión de Dina Boluarte. En las mismas redes sociales se pudo observar que un mestizo como que inferiorizaba a un indígena. Y bueno, y salieron memes en ese sentido, ¿no? Un indígena discriminando a otro indígena, así en ese sentido se manejó. El punto central de este párrafo es lo siguiente. Aparentemente, la colonización ha consolidado esta idea de que unos nacen para ser amos y otros para ser esclavos. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere ser esclavo? Por lo general, la humanidad hoy por hoy busca
La transición social busca básicamente subir a un estrato social, digamos así, bajo este concepto de la colonización superior. El hecho de conseguir carreras académicas, por ejemplo, el hecho de conseguir los diplomados, el tema de las maestrías, el tema de los doctorados, es básicamente, no sé, digamos, una idea implantada en la mentalidad en el sentido de lograr esta transitabilidad social. Entonces, al parecer, los objetivos de la colonización han ido consolidándose de a poco y son tan profundos que para pasar de un estadio a otro necesitamos, ¿no? Creer que unos son amos y otros los esclavos. Ahora, ¿en qué medida la educación ha contribuido para luchar contra esta desigualdad? Se podría decir que todas las políticas están orientadas simplemente a consolidar, a reproducir esta desigualdad, a mostrar dominados y mostrar sumisos. Entonces, a reproducir esa sociedad. Por ejemplo, en todo el Adyayala no existe, señala el texto, una política general y oficial sobre la descolonización educativa, excepto en Bolivia. Así lo señalan. Y claro, a nivel Latinoamérica, o digamos a nivel del Abya Yala, tal vez el discurso tendría que ser: vamos a descolonizar la educación, así en ese sentido, tal cual se maneja Bolivia. Pero ello no sucede por los números. En la anterior semana nos han proporcionado información donde están porcentajes y, digamos, la cantidad de personas que se identifican como indígena es relativamente muy, pero muy pequeña. Solamente como dato, la anterior semana hemos compartido el tema de Chile y el 11% se identifica como tal, como indígena, queremos decir, ¿no? Esos son datos que nos han proporcionado de la misma UP. 11%. Los otros países tienen porcentajes mucho menores. Mucho, pero mucho menores. En Bolivia sí hay una excepción. Aparentemente, bueno, porque aún, digamos, no hay esta identidad que nos hace como aymaras, quechos, guaraníes y bueno, todo lo demás. A propósito de los números, también la anterior semana decía y señalaba que está en función ahora a los censos, ¿no? Un dato, y así rápidamente lo señalo, es el hecho de que en el censo del 2001, 61% o 62%, perdón, de los bolivianos y las bolivianas se identificaban como pertenecientes a un pueblo originario. En el 2012, ¿no?, ese porcentaje se redujo a un 41%. Y ahora estamos muy a la expectativa de lo que suceda en el censo del 2024, ¿no? Entonces, eso como dato. Quizás en el Abya Yala no se habla mucho de la descolonización por estos números, ¿no? Por estos números. Si estos números fueran, digamos, al revés, ya quizás, como que el dueño de estas tierras es minoría, ¿no? Así aparentemente ya fueran dándose los números. Pero bueno, eso como una parte introductoria, y el objetivo básicamente de este texto es analizar la implementación
de las experiencias educativas descolonizadoras en Perú. Entonces, hay un aspecto interesante. Como ya lo hemos señalado, descolonización no se maneja abiertamente en otros países como se lo hace en Bolivia, pero sí se maneja mucho este concepto, la interculturalidad y el bilingüismo en la educación, o más conocido como educación intercultural bilingüe. Señala lo siguiente: el concepto de educación intercultural bilingüe se repitió y se aplicó en varios países de la Via Yala y casualmente en tiempos similares. A finales de 1978, 79, 1980, digamos, a inicios de 1980. Ahora, ello demuestra que básicamente esto de la educación intercultural y bilingüe no es, digamos, producto y una demanda de un pueblo originario, de los pueblos originarios. Es más mm, una política educativa de las élites dominantes para mantener sus privilegios. O sea, alguien podría decir que la educación intercultural, bilingüe y todo ello como que nace del pueblo originario. No es tanto así, ¿no? La UNESCO, y eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, y bueno, todas esas políticas que se han implementado en la Via Yala. Entonces decíamos a un comienzo que si bien no se aplica así abiertamente el concepto de descolonización en educación, excepto Bolivia, se dice que la política intercultural es aplicada solamente a los pueblos indígenas y básicamente, y digamos lamentablemente, se ha reducido solamente al bilingüismo, lo que se hace por lo general en las escuelas, ¿no? En una escuela común de Bolivia implementamos una educación intercultural bilingüe, pero introducimos el aymara, quechua o el guaraní o algún otro idioma predominante de la región. A eso se ha reducido, digamos, esta educación intercultural. Bueno, entonces, en el caso de Perú, de igual manera, se ha aplicado el bilingüismo como una herramienta que sirvió al sistema educativo colonial para asimilar sutilmente al niño indígena al modo de vida europeo. Entonces, como que el padre envía al hijo a la escuela y en la escuela se refuerza, digamos, la enseñanza de algún idioma originario, pero paralelamente se sigue desarrollando, o más bien dicho, la acción pedagógica del maestro sigue siendo desplegada en el castellano. Entonces, como que sigue habiendo un proceso de colonización, pero muy disfrazada, digamos, ¿no? Entonces, vamos entrando a través de una educación intercultural bilingüe, asimilándonos a este mundo, a esta forma de vida europea. Y bueno, entre esto lo señala también y es interesante comentarlo. La educación intercultural bilingüe, en el caso peruano, muestra, digamos, los siguientes logros. La retención escolar, es decir, como que mantener interesado al niño o niña indígena en la escuela. O sea, permanece el niño, la niña indígena en la escuela.
digamos que sería un logro de la educación intercultural bilingüe. Al final, el niño indígena lo que hace es promocionarse de esa escuela. Entonces, se podría mirar desde diferentes ángulos y decir que, bueno, intercultural bilingüe, porque los niños, niñas permanecen y se promocionan en la escuela. Señala también el texto que hay una motivación de las niñas y de los niños indígenas, porque primero en la escuela se hace uso de su lengua indígena, pero además en la escuela también se introducen los elementos culturales, danzas, digamos, algunas representaciones culturales, música, arte. Bueno, se podría decir que es un logro. Señala también que hay una disminución de la repetición, o sea, cuando un estudiante se aplaza, por decirlo, se disminuye la deserción escolar de las niñas, especialmente indígenas. Hay, digamos, la baja en el caso del ausentismo escolar. Serían los logros de una educación intercultural bilingüe. ¿Esos son logros o más bien son pérdidas? Ese es el problema de fondo y el cual quisiéramos, digamos, a través de esta exposición y a través del trabajo de investigación que estamos realizando, dilucidar. Uno mirando esos datos que lanza, aparentemente hubiera logros. ¿No será más bien al revés? ¿No será que a través de la educación intercultural bilingüe, si bien ha mostrado esto, motivación, disminución en la repetición o la permanencia del niño, la promoción, si bien ha sucedido todo eso, ¿no será la razón por la que el niño, la niña o el adulto indígena ya no quiere identificarse como tal, sino llamarse mestizo? Es decir, aparentemente el sistema educativo estuviera cumpliendo a cabalidad el rol de seguir mostrando que el que es castellano y quien hable el castellano es superior. Quizás la lucha hubiera sido diferente, ¿no? Quizás la lucha tendría que ser por abolir este sistema educativo y fundar o recuperar la escuela del Aymara, la escuela del Quechua. Entonces, son estos aspectos que vamos a ir tocando a lo largo de esta exposición. Entonces, el caso peruano es ese, en el mismo sentido que vamos a ir señalando, que ha sucedido también en Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente expositor, compañero Oscar, por favor. Una consulta. ¿Cuántos participan? Somos 5. Eh, ya han transcurrido media hora, ojo, ¿no? Así que tienen que dosificar su tiempo. Adelante, colegas. Bien, Adelante, compañero Oscar. sí, gracias. Buenas noches, doctor, como también saludar a los compañeros, compañeras del programa. Continuando con la exposición, tenemos la Declaración de México. Eh, Previo a esto, había que contextualizar la situación de Latinoamérica en los años 70, 80, particularmente en los años 70, que muchos de los países en Latinoamérica han sido objeto de gobiernos dictatoriales y que también las mismas han sido promovidas por Estados Unidos. Por el hecho de que en muchos de los países de Latinoamérica, como también el Caribe, se ha gestado ideas socialistas, comunistas, y como también de alguna forma que no convenía, digamos, a las políticas de Estados Unidos y de alguna manera tenía que abolir aquellas ideas.
aquellos gobiernos que de alguna manera se podía gestar de corte socialista o comunista, ¿no? En ese sentido, esto es Latinoamérica que vive la década de los 70. Sin embargo, al par de aquello, también había que recordar de que también en los diferentes países de Latinoamérica se ha gestado también ideas como cataristas, por ejemplo, indianistas, ideas que han surgido de que los pueblos originarios de alguna manera debían de reivindicar sus demandas y como también sus problemáticas. En ese sentido, pues en contraposición a esta situación que se vivía en el contexto latinoamericano, la UNESCO prácticamente se organiza una conferencia al cual se ha denominado Declaración de México, y esto hay que recordarlo. Sin embargo, pues en el año 1972 intentó aplicar educación intercultural bilingüe en el Perú, sin embargo no se ha tenido los resultados esperados, y como también ya posteriormente, en 1979 se realiza una conferencia de ministros de Economía y Educación en México, de América Latina y el Caribe, ¿no? En el que aprueban la Declaración de México pidiendo a la UNESCO la creación y desarrollo de un proyecto principal, que incluya elementos esenciales de dicha declaración, que algunos que podamos resaltar son los siguientes. Son postulados de esta declaración, ¿no? Que una nación desarrollada es aquella población que es informada, que es formada, que es culta, ¿no? Y eso es lo que se entiende, ¿no? Lo que quieren priorizar a través de esta Declaración de México, ¿no? Por otra parte, que ningún país podrá avanzar más allá donde llegue su educación. Entonces, con esto quieren enfatizar que a través de la educación sí se puede llegar a mayor desarrollo de los países de Latinoamérica, como también incluir a los pueblos originarios. Que el desarrollo no puede medirse por los bienes o recursos que tienen los pueblos, sino por la calidad de personas. Si menciona calidad de personas, ahí tenemos que analizar, entonces habrá que diferenciar entre qué personas consideradas que tienen calidad de personas, quienes no están consideradas este parámetro, y ahí nuevamente ingresamos a la diferenciación racial de seres superiores, seres inferiores, ¿no? Entonces, por una parte. Por otra, menciona que el ser y no el tener, lo que deberá ejercer la primacía en la concepción y orientación de las políticas globales del desarrollo de los países. Entonces, ahí quieren enfatizar de que a través de la educación sí se puede llegar al desarrollo, mayor desarrollo de los países, y como también pensar que los pueblos originarios que no eran parte de los estados y por tanto de alguna manera debían incluir, entre comillas, porque seguimos hablando de incluir que bajo la lógica de seres inferiores, seres superiores. Por otra parte, que la educación es un instrumento de liberación de los mejores potencialidades del ser humano para alcanzar una sociedad más justa. Pero entre comillas, mejores potencialidades del ser humano para alcanzar una sociedad más justa. Hasta ese entonces se tenía un contexto en el que la mayoría de los pueblos originarios de estos países del Avialar, como también de Latinoamérica, el Caribe, entonces que prácticamente la educación era castellanizada y como tampoco se respetaba su lengua y por tanto debían de pensar en la problemática de los pueblos originarios. Por otra parte, en 1981, en una reunión convocada por la UNESCO, establecen los objetivos, características y modalidades de atención, modalidades de acción, denominado proyecto principal. En todos los países debían de aplicar esto como una receta, como una sugerencia, como una recomendación de la UNESCO, de que de alguna manera debían de aplicar esta política educativa en los diferentes países de Latinoamérica y como también del Caribe. Y esta es precisamente la educación intercultural bilingüe, ¿no? Dice, reafirma la prioridad a favor de la población desfavorecida.
Entonces, de alguna manera, estas políticas debían de responder a la población desfavorecida. ¿Quiénes? Pueblos originarios, población desmarginada, aquella población que no tenían acceso a la educación, aquella población que que se encontraban desfavorecidos económicamente y por tanto luchar la alfabetización o en este caso de que toda la población debe ser alfabetizada, y como también recomienda a los Estados miembros desarrollar líneas de acción adoptadas a los intereses y necesidades de la población en desventaja. ¿De qué manera los diferentes estados debían de aplicar estas líneas de acción recomendadas por la UNESCO? Y la UNESCO sabemos que responde a las Naciones Unidas y por ende va a responder a los intereses de los Estados Unidos. Y como también contribuir por todos los medios a su plena integración social de los grupos étnicos y económicos marginados. Es así que se piensa con estas políticas de que la UNESCO en 1982 organiza el Seminario Técnico sobre Políticas y Estrategias de Educación y Alfabetización en Poblaciones Indígenas, proponiendo superar la visión dominante. ¿Cuál era la visión dominante en ese entonces? Que había una diferenciación entre seres superiores y seres inferiores. Supuestamente deberían de contrarrestar esta visión dominante. Sin embargo, se plantea lo contrario a aquello. Se propone una visión opuesta, sosteniendo que es mejor construir estados que reconozcan la diversidad étnica, cultural y lingüística. Ahí ingresamos otra vez más de que se pretende que se reconozca, ¿no?, la diversidad étnica, cultural y lingüística. Y ahí podemos recordar en Bolivia, en 1994 se ha aplicado educación intercultural bilingüe bajo la ley 1565. Entonces también esta política en Bolivia ha obedecido también a las recomendaciones de organismos internacionales, como también ahí tiene la participación la UNESCO. En los diferentes países hemos visto en Ecuador que también durante esa época se ha aplicado educación intercultural bilingüe, lo mismo en Chile y como también ahora en Perú. También por esta década se aplica educación intercultural bilingüe. Pero no ha sido una propuesta prácticamente que podía ir contra la visión dominante, sino más bien favorecer aquello, porque precisamente venía de la UNESCO. Se elaboran estrategias para la implementación de una educación intercultural bilingüe. Y esto para implementar en los diferentes países de Latinoamérica y como también del Caribe. Y a partir de la década de los 1980 se implementan reformas educativas del Avia Yala, considerando la educación intercultural bilingüe. Entonces, al margen de que esta educación intercultural bilingüe, si realmente ha respondido a los intereses de los pueblos originarios y como también, o simplemente ha obedecido a las políticas exteriores como la UNESCO, como también que obedece a las estrategias de la clase dominante anglosajona y europea, ¿no? En ese sentido es el que podamos analizar bajo el parámetro y el contexto de que se desarrolla una educación intercultural bilingüe en el Perú, ¿no? Es lo que puedo compartir, colegas, como también doctor. Muchas gracias. Vamos a seguir al siguiente compañero o compañera de exposición. Compañera Angélica, por favor. Sí. Doctor y compañeros, buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Bueno, yo voy a hablar de la situación actual de los pueblos indígenas en el Perú. Por favor, la diapositiva, compañero Oscar. Gracias. Bueno, prosiguiendo, vamos a tocar la parte estadística, la situación actual de los pueblos indígenas en Bolivia. Como podemos ver en pantalla, tenemos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de 2023, datos actuales de la población total. Son 33.726.000 habitantes actualmente en el Perú. Hablando del censo 2017, tenemos, ¿no?,
la población total, 31.237.385 habitantes, ¿ya? De esos, se tiene, hablando de ese censo que se ha tenido en aquel año, 2017, bueno, actualmente se tienen los pueblos indígenas en un 55 pueblos en sí, de los cuales 4 pertenecen al pueblo, ¿cómo se puede decir? A los Andes, o andina, como se lo llama, y 51 son de las Amazonas, ¿ya? De los 4 pertenecen, por ejemplo, a los quechuas, aymaras, jacaru y el uru, en la zona andina. Y los demás pertenecen a la zona amazónica. Eso, también el Estado ha reconocido 58 lenguas, ¿ya? Podemos decir que acá ha ido desapareciendo como 7 lenguas, como eran 55 pueblos indígenas, solo 48 se reconocen, ¿no?, como lenguas indígenas. Eso, por favor, siguiente diapositiva. Bueno, gracias. Para poder identificar, ¿no?, la población indígena del Perú en el último censo, como estamos hablando de 2017, el Instituto Nacional de Estadística ha manejado 2 indicadores, ¿ya? Podemos ver ahí en la pantalla, tenemos el inciso A, la lengua materna, ¿ya? En el inciso B es la autoidentificación étnica. Esta del inciso B es la primera pregunta que se aplica este año, ¿no?, ese año, digamos. En el inciso A se aplica la encuesta en sí a la población de 5 años para adelante, ¿ya?, con respecto a la lengua materna. En este indicador se puede observar en la pantalla a la mano derecha, tenemos ahí el castellano ocupa el primer lugar en la lengua materna, del 82.6% de la población peruana. Esto equivale a un 22 millones de personas hablantes, ¿no? Luego tenemos como segundo lugar el idioma quechua, o digo la población quechua, con el 13.9%, que equivale a un 4 millones de personas. Tenemos seguidamente como tercer lugar el aymara, con el 1.7%, que equivale a 444.389 personas, ¿no? Y lo demás, como se puede ver en pantalla, el 0.8% de las otras lenguas nativas. ¿Qué podemos sacar en síntesis? El 84% de la población de Perú tiene como lengua materna en castellano, u otra lengua no indígena, ¿no? Mientras que en el restante, 16% de los peruanos tiene como la lengua materna una lengua indígena, correspondiendo la mayor parte del quechua. Entonces acá podemos ver de que la mayor hablante son la lengua materna en sí es el castellano, ¿no? Seguidamente viene quechua y luego aymara. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora vamos a tocar el inciso B, que es la autoidentificación étnica. Acá podemos ver en la tabla número 1, ahí se ve bien clarito qué ha pasado con el pueblo, con los pueblos indígenas en Perú. La encuesta que se aplicó a la población de 12 años para adelante, en este año, por ejemplo, casi el 25.8% de la población se identifica pertenecer a una cultura étnica, ¿no? Por ejemplo, si vemos la pantalla, ahí tenemos a quechua aymaras, donde podemos ver aquí la diferencia de 2012 a 2017, más bien de aumentar ha ido rebajando. Y aquí, ¿qué podemos decir? De que nuestros compañeros o nuestros vecinos del país peruano no se está perdiendo su identidad, ¿no? En vez de aumentar, está rebajando, está diciendo, digamos, tal vez ya pertenecer al grupo mestizo, ¿no? No sabemos, tal vez al grupo de afro-boliviano, negro, mulato, porque ahí está aumentando. Si ustedes pueden ver, compañeros, doctor, ahí está aumentando, ¿no? Tiene una diferencia de 4.3, ¿no?
Ese es el análisis que se puede hacer también. La siguiente positiva, por favor. Aquí más específicamente vamos a tratar de explicarlo. Dice, según el censo, el segundo criterio, ¿no?, de autoidentificación étnica, tenemos en el primer lugar, como habíamos mencionado acá, de la población de Perú, se autopercibe como mestizo, con el 60.2%, ¿no? El 14 millones de personas pertenecen a esta encuesta que se ha logrado, los datos que nos dan. Como segundo lugar tenemos a los quechuas, 22.3%, ¿no? Tercer lugar está los que dicen que son de origen blanco, que oscila entre 5.9%, ¿no? Y luego está en el cuarto lugar, lo que están ocupando serían los afrodescendientes, ¿no? El 3.6%. Y en el quinto lugar tenemos los que pertenecen a los aymaras, en 2.4%, ¿ya? Y en tercer lugar tenemos también la parte de que dicen pertenecer a los pueblos indígenas originarios del Amazonas, que equivale a un 0.3%. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión, digamos, acá? En vez de aumentar, como hace rato les decía, han ido rebajando, están perdiendo algunas culturas su identidad. En Bolivia no pasa eso, más bien algunos van, la conciencia más que todo tiene que ver en esto, doctor y compañeros, de que muchos están reconociéndonos, se autoidentifican a una cultura, pero mientras en Perú no está pasando eso, están perdiendo su cultura. Eso sería, doctor y compañeros, voy a dar la palabra a mi compañero. Muy bien. El compañero Marco Antonio, por favor. Y como lo había señalado el compañero Marco, la anterior clase, doctor y compañeros, tiene actividades y bueno, pero sí ha querido, bueno, cumplir con el trabajo y en consecuencia ha enviado el siguiente video que vamos a ver a continuación. No hay el video, ¿no? Unos segundos, por favor, doctor. A ver qué pasó, colegas. Estamos esperando el video de Marco. Podemos continuar con otro participante quizá.
Un minutito, por favor. A ver. Está sin audio. A la Amazónica, a la Mestiza, entre otros, ya veíamos justamente toda la población de lo que era la Yayala, en otrora, antes de la llegada de los españoles, pues vivíamos en comunidades, ¿no? Es decir, en espacios geográficos, que éramos como que compartíamos, digamos, las mismas vivencias, las mismas necesidades y las mismas. Bueno, al parecer no tiene, eh, bueno, problemas de tecnología en el sentido de que a veces el envío de un celular a otro, bueno, sufre siempre algún cambio en cuanto al formato, ¿no? Oscar no se escucha muy bien, quizás sí se podría arreglar esa situación o bueno, caso contrario pasaríamos a... Compañero Erwin, estimados amigos, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a Nada, ¿no? Igual no se escucha, compañeros. El audio está mal. No funciona el video. Compañero Edwin, el siguiente expositor, mientras tanto, por favor. Sí, muy bien, entonces con las disculpas al compañero Marco, bueno, se ha tratado de hacer la presentación del trabajo que seguramente con mucho sacrificio ya lo hizo. Bueno, de todos modos son problemas a veces que lleva siempre este tipo de situaciones, ¿no? El uso de las tecnologías especialmente. Pero bueno, con las disculpas también al grupo, doctor y compañeros. Bueno, en la anterior semana también algo se entenderá, ¿no? El hecho de que muchos de los maestros, especialmente en el caso de Juan Poma, como trabajan en un contexto rural, entonces las actividades se suelen extenderse hasta altas horas de la noche, ¿no? Entonces dijo que iba a hacer todo lo posible, pero al parecer no está. Pero de todos modos, Juan Poma, si estás, bueno, sería oportuno para que hagas la presentación. Bueno,
no está, Juan. Entonces, doctor y compañeros, también con las disculpas, voy a leer, sin embargo, la conclusión general, por favor, Oscar, y la parte que corresponde a Juan. Bueno, como conclusiones generales, ya hemos ido señalando, de todos modos, a ver, la educación en el Perú enfrenta diversos desafíos y algunas oportunidades para mejorar y construir una sociedad más justa e inclusiva. Digamos que básicamente sería el concepto de descolonización. Durante el siglo XX, los pueblos originarios del país fueron asimilados nuevamente, ¿no? También este concepto de que si vamos a implementar una educación intercultural y bilingüe, el único objetivo es asimilar al indígena al mundo europeo. Eso es el fondo en conclusión. Asimilar. En algunos casos, señalaban incorporar a la nacionalidad peruana, en otras palabras. Bueno, siendo, digamos, dueños y señores de estas tierras, ¿no? Alguna vez lo han señalado muchos autores en el sentido de que el indígena ha sido extranjero en su propia tierra, dicen, ¿no? Bueno, lo que resultó en la pérdida de gran parte de su identidad y lo que señaló la compañera, ¿no? Lamentablemente ya la lengua materna el castellano se ha constituido ya en muchos como una lengua materna, quiero decir. Bueno, a pesar de la existencia de políticas educativas, como lo que hemos ido señalando, y bueno, se evidencian serias limitaciones en su aplicación y los resultados. ¿Qué resultados tuvo si vemos que han ido bajando? El tema de la identidad, el tema de la lengua, ¿verdad? Entonces, otra conclusión es la falta de una política oficial sobre la descolonización, colonización educativa en todo el Abya Yala, ¿no? Pero, bueno, estamos viendo que los números no favorecen a ello. Esto para abordar el tema de la discriminación y la marginación cultural que persiste lamentablemente en la sociedad. La calidad y aplicación de la educación intercultural bilingüe es baja y la educación intercultural para todos queda a menudo como un enunciado sin una implementación práctica ni objetivos claros. Los datos y estudios disponibles muestran una situación preocupante en el sistema educativo peruano. Hay altos porcentajes de estudiantes que no alcanzan los niveles esperados en habilidades fundamentales como lectura comprensiva, matemática. Esto, lamentablemente, en el sector, digamos, más vulnerable, entre ellos los indígenas, los campesinos y, bueno, todo ese sector, ¿no? Esto destaca la urgente necesidad de mejorar la educación y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad que promueva el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades. La última diapositiva, por favor, señala lo siguiente. La última, por favor, Oscar. Dice, es fundamental promover la descolonización del poder y fortalecer la interculturalidad en la educación para construir una sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa de la diversidad cultural. La interculturalidad nos invita a reconocer y celebrar la riqueza de las diferencias culturales presentes en el país, promoviendo el respeto y la equidad entre todos los grupos étnico-culturales. Bueno, es lo que se anhela, digamos, ¿no? Para lograr una verdadera transformación en el sistema educativo peruano, es necesario abordar estos desafíos con enfoques pedagógicos contextualizados, reflexivos y críticos. Además, se requiere una mayor inversión en infraestructuras y capacitación de docentes, y así como el desarrollo de políticas educativas. Bueno, otra conclusión. En última instancia, el objetivo debe ser que todos los individuos puedan alcanzar su pleno potencial y autorrealizarse a través de la educación.
lo que contribuirá a la construcción de una sociedad más justa, más próspera para todos. La educación es base para el desarrollo humano y el progreso del país, y su mejora debe ser una prioridad en la agenda nacional. Solo a través de una educación equitativa y de calidad basada en valores interculturales podremos alcanzar el tan anhelado vivir bien y el sumar causa en comunidad. Bueno, doctor y compañeros, bueno, con estas actividades de las fiestas patrias, los desfiles y las actividades seguramente de los integrantes del grupo, bueno, han permitido que podamos llevar al 100% tal cual lo habíamos planeado. Pero doctor y compañeros, con las disculpas del caso, esa es la presentación del grupo número 4 y gracias por la escucha. Bueno, y continúen. ¿Y qué más? ¿Cómo participa ahora el público, compañeros? Hemos sido también, a fin de un poquito dinamizar el grupo, la participación de los demás grupos, ir planeando algunas preguntas que nos pueden permitir un poquito, si vale el término, dialogar. Una de ellas, por ejemplo, es ¿cuál es el alcance de la educación intercultural bilingüe en Perú? ¿Cuál es el alcance de la educación intercultural bilingüe en Perú? Esa es una pregunta que lanzamos, ¿no? En este coloquio, a fin de que podamos de repente profundizar. Y quizás la podríamos contrastar con el caso boliviano, porque recuerden que la 1565 de Reforma Educativa de 1994 tenía, ¿no?, como un eje fundamental el tema de la educación intercultural bilingüe. Que, bueno, muchos hemos debido trabajar con los famosos módulos de aprendizaje y, bueno, habían textos también en idiomas originarios, ¿no? Lo curioso es que muchos de los textos producidos, digamos, para el área andina estaban siendo aplicadas en algunos contextos, digamos, del oriente boliviano. Había una observación con referencia a ello, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el alcance de la educación intercultural bilingüe en Perú, contrastándolo con el caso boliviano? Es Ronald Chucky una pregunta que está podríamos pidiendo la palabra. señalar. Edwin, Adelante, por favor. Ronald Chucky está Adelante. pidiendo la palabra. Doctor, buenas noches, estimados colegas del programa. Creo que durante estas 3 semanas, ya en esta 4ª semana, cada vez más se ha ido aclarando de que esta política educativa de lo que es educación intercultural bilingüe es pues un instrumento, ¿no?, del imperio, ¿no?, que se ha ido implantando casi en la mayoría de los países aquí en América Latina, es decir, a vía Yala, ¿no? Y a mí particularmente me queda ya de que esta política educativa ha sido pues para desgastar la identidad cultural, ¿no?, de nuestros pueblos indígenas originarios. Diría yo, ¿no?, de que en Bolivia, más bien de que este proceso ha sido coartado, ¿no?, oportunamente. Creo de seguir esto, podríamos estar viendo tristemente estadísticas como lo que se ha ido reflejando, de que poco a poco la población indígena, si bien son descendientes, pero adopta ya otra condición en su identidad, ¿no? Eso es lo que más preocupa. Y esta situación, alguna vez lo pude notar
¿no? Más que todo en los principios de año, ¿no? Cuando se inscriben a los estudiantes, hay papás jóvenes que vienen con sus datos, todo aquello. Y en el formulario de registro único de estudiantes, el RUDE, hay pues datos, por ejemplo, socioeconómicos, de origen, todo aquello. Y en una de esas, el papá dice, ¿no? Mi hijo pues no aprendió en castellano. Hay una pregunta ahí, por ejemplo. ¿A qué pueblo pertenece? ¿A qué pueblo indígena originario, no? El papá extrañadamente, mi hijo ya no sería pues, aymara, dice, ¿no? Tendría que ser ya pertenecer a otro tipo de cultura, así más o menos, ¿no? Entonces, este tipo de conflictos creo que se ha ido dando en todos los países y mira que ha sido pues un gran, ¿cómo se puede decir? La consolidación o han ido logrando, ¿no? Los objetivos que se han propuesto los del imperio, ¿no? Al aplicar este tipo de política educativa. Y casos como, por ejemplo, en Chile, Ecuador, Perú, se ha consolidado esto. Mientras que aquí en Bolivia, creo que se ha cortado eso oportunamente y que estamos ahora en un proceso de, ¿cómo se puede decir?, de restauración, tal vez, de estas políticas con este nuevo enfoque que de descolonización, ¿no? Entonces yo creo que habría que ir un poco más profundizando esto y la idea de lo que es la educación intercultural bilingüe se tendría que nomás descartar desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestro objetivo, que es la descolonización, no cuadra esta política educativa de lo que es la educación intercultural bilingüe. Esa sería mi opinión, doctor y estimados colegas. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con más participaciones, si es que hubiera. A ver, el módulo se llama... Estoy de acuerdo, doctor. Mil disculpas, estoy con Octavio teléfono, Encinas, doctor. adelante. Estoy con teléfono, doctor, mil disculpas. Yo estoy de acuerdo enormemente con el colega Ronald Chucky, en cuanto se refiere de que en pueblos latinoamericanos la intercultural bilingüe simplemente hace una fachada, una estrategia ideológica política impuesto por el modelo, llámese por la modernidad capitalista, en su mentira de querer buscar la supuestamente identidad cultural, llámese la reivindicación de la identidad cultural, etcétera, etcétera, la cultura, etcétera, pero lamentablemente esto ha sido simplemente para adoptarles, asimilarles a su sistema ideológico, económico, político, cultural, educativo hacia la modernidad, lamentablemente. El otro aspecto que puedo notar como Perú, Chile, Ecuador, a ver, Ecuador está un poquito más adelantado tal vez sobre un supuesto descolonización. Chile está peor, Chile está netamente en un sistema neoliberal, está en un sistema de la modernidad y simplemente es una mentira falacia de querer reivindicar lo que es la interculturalidad bilingüe, porque hay una desventaja abismal sobre lo que implica todo un instrumento ideológico que implica la modernidad. Perú pensaba con los conflictos políticos, ideológicos que se presentaban en últimos instantes, de Perú, que estuvieran, por ejemplo, en noción sobre lo que implicaría la descolonización, a pesar que ahí nació el gran escritor que ha hablado sobre acerca de la colonialidad del poder y saber, Aníbal. Lamentablemente, leyendo los textos, no nos acerca ni por nada a lo que implica una noción de la descolonización. Más bien ellos se han disminuido en sí la identidad cultural, los quechuas incluso, a un nivel muy, muy bajo. Ha hegemonizado tremendamente el castellano y consolidando la hegemonía cultural de la modernidad. Incluso, fíjense de que Chile
es privado la educación, es privado, que implica netamente una respuesta del modernismo. Perú lo mismo, casi un 40% o más ahora yo creo que son docentes contratados, ¿no? Que no tienen ningún tipo de libertad normativa, legal, etcétera, contratados, en cada semestre se los vuelve a contratar, etcétera. Eh, Lamentablemente la parte magisterial como en Chile y en Perú son críticos. Yo sin embargo puedo decir, doctor, de que en Bolivia hay un avance gigantesco. Había un bambaleo, le llámese, lo que es la 1565, que estaban queriendo justamente la iglesia, ONGs, etcétera, gente con esa mentalidad liberales, que es de la modernidad, tratando de querer reivindicar, etcétera, lo que implica la interculturabilidad, etcétera. Más bien que se frenó eso, con el modelo educativo sociocomunitario que tiene otro rumbo, otra visión tiene, y ahí estamos planteando alguna discusión muy diferente. Y también eso, mire que doctor, en la parte del magisterio, pues realmente, aunque parezca que somos poco pagados, etcétera, hay una dimensión gigantesca, se puede decir, frente al magisterio de Latinoamérica. Nosotros por lo menos tenemos un sueldo digno, no tanto que tenemos, no somos contratados, una libertad de nuestra cátedra dentro de las aulas, podemos trabajar tal cosas, a diferente de las otras, estamos en un lugar en el magisterio, llámese, en que humildemente privilegiados en nuestra labor, y estamos desarrollando, lo único que se ha consolidado la parte normativa, jurídica, y está en proceso, es lo que implica la descolonización aquí en Bolivia. Estamos muy adelantados frente a Latinoamérica, es lo que yo he podido observar. Nada más, doctor. Muy bien, colegas. A ver, decía yo hace rato, el módulo se llama Experiencias de Descolonización Educativa en el Abya Yala, ¿no? Y ahí, de hecho, hay una mezcla, digamos, ¿no? Es como cuando se habla del capitalismo andino o del comunismo andino, cosas así, ¿no? Porque estas experiencias de descolonización educativa no pertenecen en realidad a la Via Yala, sino a la modernidad, ¿no? Porque ahorita todos nuestros países, incluido Bolivia, porque estamos intentando salir, pero estamos en la modernidad todavía. Son experiencias, bueno, ni siquiera son experiencias, no hay experiencias, ¿no? No sé si serían aproximaciones, ¿no? O propiamente experiencias de interculturalidad, eso sí, experiencias de interculturalidad y bilingüismo en América Latina, en la modernidad, en los estados republicanos, pero el nombre experiencias de descolonización educativa en el Abya Yala suena, es demasiado grande, digamos, ¿no? Para la realidad en la que estamos viviendo. Quizá Bolivia podría acercarse a ese título, ¿no? A ese título idílico un poco, hasta romántico, experiencias de descolonización educativa en Abya Yala, ¿no? Quizá Bolivia se acercaría, estaría camino a eso, pero los otros países no. O sea, los otros países tienen una experiencia de interculturalidad y bilingüismo. Y ustedes han concluido muy bien qué significa eso. Ya está claro, ahora sí, la interculturalidad ha significado, siendo un concepto moderno, un legitimador de la modernidad. O sea, la interculturalidad resulta ser, ¿no?, un elemento, un mecanismo, un instrumento legitimador de la modernidad, ¿no? En Bolivia, ustedes saben, igual en todos los países
a partir de la UNESCO, en términos pedagógicos y en términos de financiamiento, el Banco Mundial. O sea, dos instituciones de la modernidad. O sea, ¿qué podemos esperar de instituciones de la modernidad? Que quieren que su finalidad es consolidar un tipo de subjetividad. ¿Cuál es? El moderno. O sea, no podemos esperar nada. No. No podemos esperar nada, absolutamente. ¿No? Y tampoco podemos utilizar, o sea, no nos sirve de mucho los datos, colegas, estadísticos que se manejan, que se muestran, pero hechos con instrumentos modernos, ¿no? Hechos con mecanismos, herramientas de la modernidad, ¿no? O sea, sabemos que eso incorpora la linealidad del tiempo. O sea, siempre van a aparecer disminuidos nuestros pueblos, menos, cada vez muriéndonos. O sea, las estadísticas simplemente son números, ¿no? Malintencionados en este caso. Porque la autoidentificación étnica, ¿no? Es que estos datos estadísticos nos muestran es mentiroso, porque en la realidad no es así, absolutamente, para nada, ¿no? La tendencia no es a disminuir, nos estamos reproduciendo cada vez más. Miren cómo ha crecido el Alto. El Alto, quiera sea o no, es una ciudad aymara. O sea, desafía todas las estadísticas, absolutamente todas, que dice que los pueblos originarios van, digamos, a la desaparición, están camino a la desaparición. El Alto vuelca la tortilla, voltea, ¿no? Es una ciudad nítidamente, o sea, teñida de lo andino, de lo aymara fundamentalmente, sin descartar otras nacionalidades, otros horizontes, ¿no? Incluso peruanos también, incluso peruanos, mejor dicho, ¿no? Y esta autoidentificación étnica, por el miedo que la modernidad nos ha introducido, por la linealidad del tiempo, nosotros mismos vamos a ocultar, ¿no? No hablo aymara, no soy aymara yo, pero esa no es la realidad. Cuando vamos a una fiesta, ahí perdemos el miedo. Con unos tragos perdemos el miedo y somos plenamente aymaras todos. ¿No? Hemos perdido el miedo, nos hemos sacado la marca colonial, la herida colonial, nos curamos en una fiesta y ahí somos realmente nuestros. Ahí sale nuestra verdadera subjetividad, ¿no? Ese dato debieran preguntar a todo el mundo su autoidentificación étnica. Cuando el aymara, el originario, el quechua está con unos tragos, recupera, ¿no?, su subjetividad, su valía, su autoestima. Pero después, la marca colonial subsume al ser humano, ¿no? Le domina, ¿no?, la colonialidad y le hace sentir menos, por lo tanto tiene que esconder. Y los números van a reflejar esa mentira, ¿no? O sea, pareciera que estamos desapareciendo. ¡Qué alarma, compañeros! Tenemos que preocuparnos. Estamos desapareciendo. No es verdad. Los números son de la modernidad. La modernidad quiere hacernos creer siempre que vamos a desaparecer, ¿no? Que estamos camino a la debacle, que nos estamos disminuyendo, que no valemos nada, ¿no? Entonces no hay que creerle tanto a esos mitos de la modernidad, ¿no? Ahora, siempre es mejor manejar, en lugar de identidad cultural, la subjetividad, que es mucho más completa, ¿no? Algunos manejan bien, es mejor, en lugar de decir, a ver, el mundo europeo
el mundo, yo qué sé, lo occidental es mejor la modernidad, que abarca todo, ¿no? O sea, es toda la realidad ontológica eurocéntrica norteamericana, ¿no? Todo el norte, toda la civilización, esa es la modernidad, ¿no? Entonces, colegas, gratamente agradecidos al grupo 4, aunque no han participado todo, han hecho el intento de hacerlo. Por la fecha, lo han aclarado también, no ha sido posible, pero nos ha quedado por lo menos claro el concepto interculturalidad, que entraña, que esconde, ¿no? Entonces ya no nos vamos a dejar engañar, ¿no? Con el concepto de interculturalidad, aunque tiene sus variaciones, ¿no es cierto? La que más intenta ser radical es Catherine Walsh, ¿no? Que también se habla en este texto, ¿no es cierto? En el texto de la semana, ¿no? Catherine Walsh, que es una europea que ha trabajado en Ecuador principalmente y otros países, así como en el Perú también, ¿no? Pero más en el Ecuador, ¿no? Ni siquiera los pueblos originarios han emprendido ese trabajo, sino una gringa ha desarrollado y bueno, mucha gente le cree, ¿no? Entonces, estimados colegas, el tema de la experiencia descolonizadora en educación en el Abya Yala suena mentiroso como título y hasta como módulo, ¿no? Yo quisiera invitar a otros participantes, por favor, adelante. Doctor, Sí, tenemos Ángel. también otra pregunta del grupo, para los grupos, para que sea más dinámico. Por favor, tal vez al grupo 2 o al otro grupo 3, tal vez. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de los pueblos indígenas originarios en el Perú? Por favor, invito a cualquiera de los grupos su participación. ¿Se puede, doctor? Sí, Fernando. Sí. Hay un Hola. micrófono que está abierto, por favor, cierren los otros micrófonos. Está acoplándose. Adelante, Fernando. Yo cerro o yo participo como doctor. Fernando, adelante, Fernando. Ya. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros, colegas. Bueno, en relación a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la opinión en relación a las naciones y pueblos indígenas del Perú en la actualidad, ¿no? Ciertamente, ya se ha dicho, ¿no? Las políticas, ¿no? de modernismo ha sido la de hacer desaparecer, ¿no? Aunque en las últimas décadas se ha ido manifestando, ¿no? Esta identidad férrea, ¿no? Clara, ¿no? Hacia nuestras propias culturas, ¿no? Entonces, yo pienso que está en el pueblo indígena originario del Perú, en el camino de la asimilación al modernismo, así como está, ¿no? Pero puede ser que en el futuro también pueda cambiar, ¿no? Como ocurrió en Bolivia con los movimientos indígenas, ¿no? Eso sería la respuesta. Pero yo tenía una pregunta al grupo, ¿no? Después de haber leído, ¿no? Los textos que acompañan, los textos complementarios, todo ello, hacia el año 1000, en la parte histórica, hacia el año 1970, sobre todo 80 a 90, ha tenido una participación activa, ¿no? La ideología marxista, ¿no? Leninista, ¿no? Y de Mao, ¿no? Es el Mao Zedong el otro, ¿no? Entonces, reflejándose en el movimiento revolucionario Tupac Amaru y también de Sendero Luminoso, ¿no? Estaba leyendo, entonces ha tenido una presencia, no sé si es importante, ¿no? Analizarlo desde la descolonización. Mi pregunta era en relación a eso, ¿no? O sea, los movimientos marxistas, ¿no? En este contexto se podrían considerar
como, como movimientos de la modernidad, o sea, el marxismo es parte de la modernidad. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido, no, su aporte o más bien ha consolidado el modernismo? Porque hacia el año 2000, dice, la historia desapareció, ¿no? Sendero Luminoso, y bueno, hace un año murió su líder, Abigail Guzmán, en la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, eso era más bien mi pregunta al grupo, uno. Y segundo, la pregunta era en relación al trabajo, no sé si ahora lo puedo lanzar o al final, ¿no? O sea, hay un trabajo final que tiene sus puntos de introducción, marco conceptual, antecedentes, presentación de la experiencia, investiga, etcétera. Entonces, esto no sé si es lo mismo que el trabajo en grupo que debemos presentar en el trabajo final. Eso me gustaría que nos pueda aclarar. Esas dos situaciones, doctor. Gracias, colegas, compañeros. A ver, ha planteado una pregunta Fernando, ¿no? Les parece interesante. El marxismo que se ha desarrollado, sobre todo en la línea de Mao Zedong en el Perú, Sendero Luminoso, dice, es una acción modernista, modernizante, moderna, o es descolonizadora tal vez, ¿no? Los del grupo entonces. Adelante, colegas del grupo. Edwin Tumiri, Angélica y el resto. Adelante, colegas del grupo 4. ¿Qué pasó? Muchas gracias, compañero Edwin. Estimado doctor, colegas, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a estudiar. Perdón, doctor, compañeros, ¿podemos compartir el video del compañero Marco, por favor? Yo creo que se puede escuchar. No sé si se nos puede permitir, por favor, doctor. Adelante, si es que funciona. Bien, gracias, doctor. O continuar con las exposiciones respecto a la situación actual de la educación descolonizadora en el Perú. No, perdón. Bueno, el vecino país del Perú, o el hermano país del Perú, prácticamente aglutina a muchas culturas. Entre las más representativas tenemos a la cultura quechua, a la aymara, a la afroperuana, a la amazónica, la mestiza, entre otros. Ya, y decíamos justamente toda la población de lo que era el área Yala, pues en otrora, antes de la llegada de los españoles, pues vivíamos en comunidades, ¿no? Es decir, en espacios geográficos que compartíamos, digamos, las mismas vivencias, las mismas necesidades y las mismas carencias, definitivamente. Entonces, estas culturas hoy en día han sido afectadas justamente producto de la colonización y más aún con la modernidad. Si vemos este cuadro, por ejemplo, ahí nos refleja la cultura quechua, que es la más representativa. Tenemos la aymara, que prácticamente lo que nos llama la atención es lo que dice en el texto, ¿no? Que los pueblos indígenas más grandes tienen el doble de analfabetismo. Y ahí podemos ver que la cultura quechua tiene un 11%, la aymara el 10%, mestizos y prácticamente blancos casi el 4%. Entonces, esto hace que no tengamos que de pronto reflexionar qué está sucediendo, qué ha pasado, por qué se presenta este fenómeno. Y prácticamente obedece a muchos aspectos o factores, entre ellos
la dignidad, la desigualdad histórica, perdón. Esta desigualdad histórica tiene que ver con la discriminación, con la exclusión social, con una educación restringida, selectiva, ¿no? Y en especial esta selección, esta exclusión era para justamente los pueblos indígenas originarios del Perú. Esto es definitivamente producto de la colonización y producto de la modernidad. Tenemos las barreras lingüísticas culturales. Prácticamente una persona que nace en un contexto rural, apartado de la ciudad, la lengua materna que asume es justamente la que se practica al interior del hogar, que en este caso puede ser el quechua, puede ser el aymara o cualquier otra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con el niño va creciendo, hay la necesidad de que vaya a la escuela a formarse. El niño va allá y lo primero que escucha es una comunicación en el español, y es lo que ellos no practican de pronto, ¿no? Entonces se ve con una realidad totalmente diferente y prácticamente, entre comillas, no habría esa igualdad, esa equidad que se pregona en algunos documentos. Y esto se debe justamente a la falta de programas educativos interculturales y bilingües, ¿no? Otro aspecto importante que también se da en el contexto boliviano es la situación del acceso geográfico. Prácticamente las distancias por las que tiene que llegar o atravesar un estudiante para llegar a la unidad educativa son bastante largas. Horas a pie, horas en bicicleta, y pese a eso de pronto hasta llegamos tarde, ¿no? a la unidad educativa. Lo mismo se refleja allá en el Perú. Los servicios que se brindan no son los apropiados. También ahí hay carencia de maestros preparados justamente en estos aspectos que hablamos de la educación intercultural y lo bilingüe, ¿no? Obviamente, si hablamos de distancias y si hay movilidad, estamos hablando de una carencia económica, que es lo que prima, digamos, en este tipo de situaciones. El traslado de un lugar a otro, les reitero, por varias horas a pie, se reduce en la movilidad, pero siempre y cuando exista camino, exista transitabilidad o movilidad de un lugar a otro, y si no, va a tener que ser a pie, y esto también genera esta desigualdad que estamos hablando. Otro aspecto muy importante, la discriminación y la estigmatización, que prácticamente son los factores primordiales para que un estudiante pueda continuar sus estudios, o en su caso, por producto de tanta situación que se da al interior de las aulas, tenga que procederse a una exclusión, en este caso, y al abandono o la deserción del ámbito educativo, ¿no? Entonces, esas son las desigualdades que suceden, y por eso el analfabetismo es más, digamos, o afecta más a los pueblos indígenas más representativos, ¿no? Otro aspecto importante que se da del 2016 es que el porcentaje de niños indígenas hablantes de una lengua originaria que culminan el nivel primario es 65.2%. Es un porcentaje demasiado elevado, que prácticamente debería estar reduciendo el 15, 10, 5%, digamos, ¿no? Y esto se da justamente por aquellas situaciones que manifestábamos anteriormente, ¿no? La formación de maestras, de maestros en lo que es educación intercultural y bilingüe es muy muy pobre, muy deficiente, incipiente, pero que de ahora, de años del 2016 al 2020 ha ido creciendo, seguro que sí, pero se tiene que fortalecer más con la formación de maestros, ¿no? Porque ellos son, o somos, en este caso, los que vamos a llevar adelante estos procesos de educación. Entonces, está creciendo la cantidad de unidades educativas, las instituciones con educación, las que brindan educación intercultural y bilingüe de a poquito, y eso es bueno y es saludable, ¿no? Entonces, decíamos que en el 2022 ya se generaron 3.211 unidades educativas con educación intercultural y bilingüe en el nivel secundario, cosa que no había anteriormente, y 85 a nivel de técnico productivo. Entonces, todos ellos bajo un servicio educativo intercultural y bilingüe.
¿Qué significa? Este servicio intercultural bilingüe se apoya en 3 aspectos principales, casi igual que en Bolivia, ¿no? El primero destinado al fortalecimiento cultural y lingüístico. ¿Qué significa? Que si un estudiante de pronto nace en un contexto donde su idioma es el aymara, ese va a ser esa va a ser su lengua materna, ¿sí? Entonces, muy poco se va a manifestar el dominio del castellano o el español. Entonces, hay que trabajar nuevamente. Quienes trabajan si en casa no se ha trabajado, es lógico pensar que en la unidad educativa el maestro va a tener que trabajar. Y si en casa hay todavía ese diálogo, tanto en el aymara como en el español, con seguridad es un gran paso para que el estudiante, o el niño, la niña, el hijo, la hija, tenga 2 idiomas, ¿no? Que ya es un logro en este caso familiar. El otro que tiene que ver con la revitalización de culturas y lingüística, al caso contrario, ¿no? Es decir, nacemos en un contexto, digamos, que urbano y nuestro idioma es el castellano, pero interiormente sabemos que en familia el papá, la mamá, tíos, algunas veces dialogan en el idioma. Entonces, esto se convierte en un lenguaje pasivo para el niño. ¿Que hay que estimularlo? Seguro que sí. ¿Hay que trabajarlo al igual que el fortalecimiento cultural y lingüístico? Seguro que sí. Ese es el objetivo, ganar un poco más, ¿no es cierto? Es decir, ganar nuestra riqueza cultural, quiero decir, no en sentido modernista. Pero bueno, también tenemos el ámbito educativo urbano. Es decir, el ámbito educativo urbano aglutina varias culturas. Entre ellas, pues, tenemos a los migrantes, ¿no? De diferentes poblaciones, ya sean muy lejanas o cercanas, y con todos ellos. Y al enfrentarnos nosotros con ellos, lo primero que tendríamos que hacer es indicar si es que están o saben el idioma aymara o el quechua, el guaraní o tantos otros que tienen nuestro Estado plurinacional y que también lo tiene el Estado, en este caso peruano. Se tendría que trabajar aquello. En todos los casos en los que hemos mencionado, es importante fortalecer con programas, materiales, recursos, con la generación de materiales y recursos en los dos idiomas, ¿no? Es decir, tanto el materno, ya sea originario o no, y también el castellano o el español. Solamente así podremos hablar de que hay una paridad complementaria y estamos transitando de una categoría, digamos, que ha sido vivida o impuesta por la colonia a una transferencia, en este caso categórica, como es el giro decolonial, con miras con miras a la descolonización. Eso es todo. Muchísimas gracias, estimado doctor y queridas colegas, queridos colegas. Hasta ahí mi exposición. Oscar, ¿puedo participar? Del día de hoy. Colega, ¿puedo participar? Hola. Adelante, Fernando. Sí, perdón, puntualmente voy a sostener. Mil disculpas, mi batería se ha descargado un poquito, me he salido. Tengo el siguiente criterio, de por ahí estoy equivocado y los colegas me van a corregir seguramente, ¿no? Antes del doctorado, esta exposición que está haciendo nuestro colega, Óscar, ¿no? En mi mente no hubiera hecho, pucha, genial, es así, las ventajas de una educación intercultural bilingüe, ¿no? De cómo va a haber un 11% de analfabetismo, etcétera, ¿no? Pero a estas alturas mi lectura, por eso decía por esto equivocado, pero creo merece compartir en el grupo para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, parece que la exposición ya fuera, pues, ¿no? Una exposición pro-modernista, ¿no? Porque cuando yo decía, por lo menos el 11% está en su lógica cultural, no ha asimilado todavía el castellano, ¿no? Genial, 11%, ¿no? Pero cuando se dice, no, o sea, qué pena, ese es el problema. En Oruro, por ejemplo, hay una unidad de alfabetización, entonces yo, queriéndome ganar algunos puntos para el ascenso, etcétera, fui a la oficina y digo, yo quiero ser el promotor de la alfabetización.
Ah, ya, excelente, qué bien. Es que conseguirte no sé cuántos que quieran alfabetizar. No, yo tengo toda una comunidad, le digo. Lo que mi comunidad quiere es aprender a escribir su lengua originaria, le digo, ¿no? Ahí quiero alfabetizar. No me entendieron, no, eso no está consignado y bueno, ¿no? Lo hemos tenido que posponer. Entonces, a estas alturas, por eso, ¿no? Mi criterio sería, más bien ese 11% no ha sido contaminado, no ha sido colonizado, ¿no? Todavía se mantiene en su pureza. Por eso, me permite levantar la mano o pedir la palabra, poder expresar, o estoy equivocado, ¿no? O sea, a estas alturas decimos que la educación bilingüe más es un engaño, no están conduciendo pues al monolingüismo, no están conduciendo a la modernidad, ¿no? Ese era mi criterio. No sé si estoy equivocado, colegas, gracias. A ver, con respecto a la alfabetización tiene dos escenarios, ¿no? Y un primer escenario, ¿no? La modernidad dice más o menos, ¿no? Al mundo indígena dice que no entren a la modernidad los indios, ¿no? O sea, los de la periferia que no entren. Ese es el primer discurso de un momento inicial de la alfabetización. Hay cualquier cantidad de analfabetos desde la modernidad, ¿no? Y luego la modernidad se da cuenta que no, estamos equivocados. Todos tienen que profesar este único modo de vida, una sola cultura. Entonces dice, todos tienen que alfabetizarse, todos tienen que ser modernos. Y nosotros ahí caemos en la trampa, ¿no? Creyendo que la alfabetización, es decir, la modernización, es positiva. Ahora, en este doctorado nos damos cuenta, como dice Fernando, que habíamos estado equivocados, ¿no? Parece irónico, paradójico, hasta absurdo, ¿no? Un moderno puede decirme en este momento, está loco este señor. Es decir, ese 11% que dice Fernando no está contaminado, evidentemente no está contaminado. Eso es lo que más bien se ha salvado de la modernidad, de las garras de la modernidad, se han librado. Pero todos creemos creemos que son inferiores porque son analfabetos. ¿Analfabetos de qué? De la modernidad. Ahora nos damos cuenta que ser analfabeto de la modernidad es lo que buscamos más bien, ¿no es cierto? Queremos arrancarnos la modernidad, o sea, ser analfabetos modernos. Queremos ahora, esa es la meta más bien de la descolonización. Habíamos estado equivocados otra vez, ¿no? Con el discurso de la alfabetización, ¿no? Y bueno, pues de seguro que enseguida le damos la palabra a Carlos Cusi, enseguida. De seguro que nuestro colega, siempre lúcido Marco, quiso cumplir con su participación, pero los datos que utilizó o el discurso que utilizó tal vez es extemporáneo, ¿no? Para un momento anterior, digamos, evidentemente a este doctorado, ¿no? Pero lo ha hecho con mucha entrega seguramente también, ¿no? U otro colega que en algún momento lo dijo, nosotros ya hemos izado la bandera blanca de la alfabetización, seguramente lo hizo también con el mejor de las intenciones, pero ahora nos damos cuenta que decir eso no había sido bueno, ¿no? Porque ahí estamos declarándonos de que todos somos modernos, qué maravilla, qué lindo. O sea, todos estamos colonizados, qué maravilla, aplausos, ¿no? Eso había sido la alfabetización, lamentablemente, ¿no? Bueno, Carlos Cusi, adelante, colega. Sí, doctor, buenas noches, compañeros. Tal vez no van a estar
de acuerdo conmigo. Yo pienso de que cada quien piensa de diferente forma, ¿no? Yo quisiera esto interpretar de una educación intercultural bilingüe desde mi punto de vista y desde mi yuribi, ¿no? Tal vez cuando decimos de que esto viene de la modernidad y esto es una imposición, posiblemente no sea también aquel que es que viene o radica en el mundo del pueblo originario, ¿no? A ver, con la pachetiscanja educación bilingüe pa aruta yatjataña pa aruta amuitaña. Al hablar aymara y al hablar inglés, al hablar español, me permite comunicarme, me permite convivir, no solamente con el cara cuando hablamos del español, ¿no? Sino que también en nuestro contexto. Y si hablamos, si nos comunicamos, si conversamos en inglés, aquello no es también pues aislado, ¿no? De lo que nosotros estamos haciendo también de lo que es doctorado. Con apachete inglés ukyatkaja gringuna campej aruskip yatio con apachete castellano arsuskaja yatkaja karana campisa aruskip trakiu aymar yateja aymar masinakaja campis aruskip traki. De esa manera yo lo veo, yo lo puedo interpretar cuando hablamos de la educación bilingüe, ¿no? Pero más allá también, ya con todo aquello acerca de las experiencias, nos manifiesta también de otra forma. Y por eso yo decía de que yo puedo interpretar de esa manera y desde la modernidad tal vez podemos también interpretar mal, ¿no? O sea, yo... en mi contexto, en el trabajo, hemos visto también, por ejemplo, en algún momento decía un padre de familia, ¿para qué quiero pues a que aprenda a aymar a mi hijo? ¿No? Hichurunakan universidades, achutanakan aymar a tiatichiti. O sea, en la ciudad, ¿para qué le va a servir, no? al estudiante, dice. Pero y eso también a veces nosotros mismos influimos al estudiante, a nuestros hijos, para que no aprenda la lengua originaria, ¿no? ¿Para qué? Y a veces eso pasa en nuestros hogares. Si hacemos una encuesta, a ver, de los 5 hijos, preguntamos, a ver, ¿un ayatat aymar? No, mis hijos no saben aymar. No, solamente es aquí el español, y el español nosotros vemos como si fuera, o sea, una lengua de la clase alta, ¿no? Entonces pienso de que también cada uno podemos interpretar de diferente forma. Doctor. Gualikiwa Tata Carlos Cusi. Timpicha hasta muni humanakanki waruj hilanak kullakanak yatichirinak irpirinak. A ver, doctor y colegas, creo que lo que acaba de indicar nuestro compañero Fernando me mueve pues ahorita ¿cómo se puede decir? El piso, ¿no? Y me lleva pues a una reflexión grande, hablando de estos números estadísticos fríos, ¿no? Y evidentemente pareciera que todo lo que algún momento habíamos enarbolado como maestros, de decir, por ejemplo, hay que alfabetizar, hay que enseñar, hay que sacar de esa condición de retraso, algún momento decimos, ¿no? Consideramos que están retrasados y hay que tratar de nivelar a los estándares o a las condiciones normales de la sociedad, podemos decir.
habíamos estado haciendo, pues, o estamos cumpliendo ser parte, ¿no? Como instrumentos de estas políticas. Nosotros ya nos hemos convertido en instrumentos que viabilizan esa situación. En este sentido, yo creo que el debate está abierto. Vamos a seguir todavía, creo que, encontrando cada vez más puntos de quiebre, como se puede decir, ¿no? En ese sentido, agradezco también a todos los compañeros que han ido participando y creo que esto todavía está para más debate y creo que en eso estamos, ¿no? En lo que es la descolonización, poco a poco seguimos entendiéndole desde diferentes ópticas, doctor y estimados compañeros. Nada más. Bueno, para terminar, a ver, con respecto a la lengua, hay que entender siempre que la lengua tiene como dos dimensiones, ¿no? Uno como instrumento de comunicación únicamente, donde nosotros tenemos que saber el inglés, hablar bien el español, ¿no? Pero la lengua como depositario, que es distinto, como depositario de una racionalidad cosmovisiva, de una lógica identitaria nuestra, es distinto, ¿no? Y eso es lo que nos han arrancado, ¿no? Porque una cosa es el idioma como tal, como un instrumento de comunicación. Pero otro es el elemento como depositario, como el receptáculo de la subjetividad de un pueblo, de una persona. Que es eso lo que nos interesa, ¿no? Y eso es lo que nos han arrancado, pues lamentablemente, con la alfabetización. O sea, no solo la lengua, sino lo que contiene la lengua, ¿no? La lengua contiene, ¿no es cierto?, todo un horizonte histórico, cultural, cosmovisivo, racional. O sea, contiene todo eso, ¿no? Pero la lengua como medio de comunicación únicamente está enajenado de eso. Es decir, la lengua sin ajayo, así sería, ¿no es cierto? A nosotros nos sirve el inglés sin ajayo, perfecto, lo podemos hablar, dominarlo, simplemente nos sirve para comunicarnos y estamos en la obligación de manejarlo, sin su ajayo. El aymara, lo que nos interesa, aunque no hablemos, miren lo que estoy diciendo, lo que nos interesa es el ajayo que contiene el aymara, ¿no? La esencia, la vitalidad, ¿no?, que contiene el aymara. Porque muchos no hablan aymara, pero saben su lógica, ¿no? Manejan categorías, ¿no? Entonces, no hay que entender que la lengua tiene un solo rostro, ¿no? Sino tiene como dos dimensiones, digamos, y quizá más, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos terminando, nadie más ha pedido la palabra. Ya nos estamos acercando a las 2 horas, así que iremos concluyendo. Muchos están cansados también, seguramente hay desfiles, mañana va a haber más desfiles, pasado también, y el lunes descansan un poquito. Hemos terminado entonces este módulo, el debate está abierto, lo han dicho, ¿no? Sea quien fuere el docente, hay que seguir generando el debate, la discusión, para eso está estos temas, ¿no? Son candentes, no hay una sola forma de ver, evidentemente, hasta el concepto descolonización, ¿no? Son constructos todavía, hay que debatir mucho, ¿no? Y yo, como siempre, el mejor de mis augurios, así que estimados colegas, estamos terminando, nos estamos viendo en un próximo módulo y les deseo la mejor de las suertes, ¿no? Muchas gracias. Entonces, algo más que Fernando Doctor, había preguntado. Sí, Fernando. Doctor, sí, le estaba lo voy a preguntando sobre tocar. el trabajo. Sí, a ver, el trabajo en ambos casos es
una investigación documental. Por primera vez que dicen, pero yo siempre hablo de lo documental. Una investigación documental es un ensayo, ¿no? O sea, es una investigación basado en escritos, ¿no? En documentos, en libros, o sea, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Eso es una investigación documental. El primer trabajo tiene 30 páginas, tiene una estructura que tiene dos partes, antecedentes y la propuesta, ¿no es cierto?, de la investigación. Pero igual pueden incluirle introducción, ¿no? Conclusión. La diferencia es un poco en ese esquema. El trabajo final habla de una introducción, de un marco conceptual, esa es la diferencia. Habla de antecedentes de la investigación y la presentación de la experiencia investigativa. La diferencia sería el marco conceptual, que no hay en el primer trabajo. Sí hay en el trabajo final. Eso le han añadido, ¿no? Pero ambos son igual grupales, en equipo. Otra diferencia es que el primer trabajo es de 30 páginas y el trabajo final es de 40 páginas. Conmigo no se preocupen, a mí no me interesa la cantidad, ¿no? Pero le pondremos un techo mínimo de 20 páginas, ¿sí? ¿Ya? Un mínimo de 20 páginas. En ambos casos, ¿ya? En ambos casos. Ahora, ¿a qué se refiere el marco conceptual? ¿No? Nosotros estamos discutiendo conceptos y categorías, ¿no? Es propicio ese tema, marco conceptual. No es marco teórico, ¿no? Ni marco referencial, ni estado del arte, son parecidos. Este es marco conceptual. O sea, ¿qué conceptos? O sea, ustedes agarren unos cuantos conceptos y defínanlos, ¿no? Defínanlos, ¿no? Y eso lo van a tejer más abajo en los antecedentes, en la presentación de la investigación, ¿no? Cuando empezamos clásicamente una investigación, empezamos con una teoría. En este caso, de manera crítica, decolonialmente se dice, se empieza con algunos conceptos, ya no con teorías, sino con algunos conceptos, con algunas categorías, ¿no? A eso se llama un marco conceptual, unos cuantos conceptos, unas cuantas categorías, que van a guiar la investigación. Por ejemplo, un gran concepto va a ser la descolonización, o la decolonialidad, ¿no? Un solo concepto, que tiene 3 partes además, ¿no? Solo eso, suficiente, por decir. Eso aplicado a la educación puede ser, ¿no es cierto? ¿No? Pero pueden trabajar el concepto descolonización, o decolonialidad, ¿no? Que en el fondo, bueno, tiene un común denominador, ¿no? Al final el trabajo tiene análisis y conclusión, ¿no? O sea, no solo conclusión, sino es análisis y conclusión. Bueno, hay una estructura, entonces nos regiremos en la estructura. El trabajo de la semana tiene una estructura simple y el trabajo final tiene una estructura más compleja, ¿no? Que tiene 4 componentes. Esa es la diferencia, ¿ya? Y además está bien descrito, ¿no ve? ¿Qué queremos decir con los antecedentes? Aquí está descripción detallada de los antecedentes históricos. O sea, no nos está marcando bien, ¿no? No hay dónde perderse. En la introducción nos dice, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿No? Entonces, nos puede servir de guía, ¿no? O sea, no hay que tomarlo nunca como una receta, ya sabemos eso, ¿no?
No tomar como una receta, sino como pautas, ¿no? Alguno puede ser más enfático que otro, alguno puede ser menos importante, quizá, ¿no? Alguno no lo puedo utilizar yo, algún elemento que está ahí. Muy bien, eso sería Fernando. Gracias, doctor. Muy bien, ahora sí, nos despedimos entonces. Ya no es hasta la próxima semana, hasta un próximo encuentro. ¿Ya? Hasta un próximo módulo, estimados gilatas, cuyacas, nos estamos viendo. Un abrazo para cada uno de ustedes, como siempre, y mucha energía, muchas bendiciones a algunos o a todos, y que estén siempre bien, mis estimados colegas, hermanas, ¿no? Nos estamos viendo pronto entonces. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Agradecimiento especial a su persona, doctor, por estos aportes que hemos ido desarrollando en estas 4 semanas, y también a todos los colegas. Un saludo cordial y pues hasta otra oportunidad. Adelante, colega.